sacramento de la reconciliación en las tres dimensiones. Decíamos que tiene una dimensión rememorativa. Cuando nos acercamos a recibir el sacramento de la reconciliación, estamos haciendo, ahí se está haciendo memoria, aunque uno no sea consciente de ello, se está haciendo memoria de la muerte y de la resurrección de Jesús. Signo rememorativo. Nos relacionamos con la muerte y la resurrección de Jesús cuando nos acercamos a recibir el sacramento de la reconciliación. Signo, el otro signo era demostrativo. Eso que sucedió en la muerte y en la resurrección de Jesús se realiza, se demuestra, se hace presente, se hace vivo de nuevo cuando nos acercamos a recibir el sacramento de la reconciliación o nos confesamos. Y el otro signo, decíamos, era pronóstico. Acuérdense del pronóstico del tiempo, que es anunciar el tiempo que va a venir. Bueno, aquí, a través del sacramento de la reconciliación, se anuncia algo que se va a dar a futuro. El otro día habíamos explicado bajo el aspecto judicial. En la muerte de Jesús hay un juicio de condenación al pecado. Se condena el pecado, pero hay un juicio también de gracia. Cuando nos confesamos, se hace presente de nuevo el juicio de condenación del pecado y el juicio de gracia. Al darnos la absolución, se condena el pecado del que nos hemos acusado. Hay un juicio de condenación ahí. Yo te absuelvo. Esto que has hecho es condenable, se condena. Yo te absuelvo de ello, y al mismo tiempo que se condena el pecado, se nos da la gracia. Signo demostrativo. Lo que pasó entonces en la muerte de Jesús se está dando cuando yo me estoy confesando. Se está haciendo presente. Y signo pronóstico, decíamos, estamos anunciando el juicio final, donde definitivamente se condena para siempre todos los pecados que hayamos podido tener y todos los pecados, adelante, de la humanidad, y al mismo tiempo juicio de gracia. Ahí ya estamos definitivamente en gracia y en paz con Dios. Bueno, desde otra perspectiva, vamos a hablar también de la Eucaristía como signo rememorativo de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que pasa en la muerte de Jesús? En la muerte de Jesús, Jesús acepta morir, Jesús acepta la cruz, la experiencia de la cruz, como manifestación del amor al Padre. Porque amo al Padre Dios, estoy dispuesto a sufrir todo lo que tenga que sufrir, incluso la muerte de cruz. Es expresión del amor de Jesús al Padre. Es expresión no solamente del amor, es expresión, diríamos, de la conversión total de Jesús al Padre. Yo me someto a la voluntad del Padre Dios. Y porque me someto a la voluntad del Padre Dios y tengo que ser fiel a la voluntad del Padre Dios, entonces estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar, por la muerte de cruz, por la muerte de cruz. Ante todo es la fidelidad a la voluntad del Padre Dios. Y a través de la muerte de Jesús en la cruz, se realiza la reconciliación de la humanidad con Dios. Cristo nos reconcilia con el Padre Dios. Y Cristo, al reconciliarnos con el Padre Dios, establece una nueva alianza de Dios con el hombre. Eso es lo que sucede.
o lo que sucedió en la muerte de Jesús. A esto hacemos, o esto está presente también cuando recibimos el sacramento de la reconciliación, cuando nos acercamos a confesarnos. Estamos volviendo de nuevo a hacer presente la muerte de Jesús como expresión de fidelidad a la voluntad del Padre Dios, lo que pasó con Jesús. Estamos haciendo presente la conversión nuestra al Padre Dios. Jesús estaba totalmente vertido, totalmente dedicado a vivir y a cumplir la voluntad del Señor. Yo cuando me confieso, estoy manifestando que estoy dispuesto en ese momento también a vivir y a cumplir la voluntad del Padre Dios. Y cuando me confieso, cuando me reconcilio, de nuevo, estamos hablando del signo demostrativo, de nuevo se restablece la alianza de Dios conmigo, con la persona que se confiesa. De nuevo se restablece, de nuevo se revive la alianza. Es decir, yo me pongo de parte de Dios, me convierto a Dios, tengo la experiencia de la cruz como signo de amor al Padre y Dios se pone de parte mía. Hago la experiencia de la cruz en todos esos actos de la confesión. Tengo que enfrentarme con mi vida, tengo que enfrentarme con el aspecto oscuro de mi existencia, tengo que enfrentarme con mis errores y tengo que mirarlos de cara y de frente, tengo que reconocerlo. Esto supone un mal momento, esto supone un cierto sufrimiento, porque nadie se va a deleitar en el mal que ha hecho. Tengo que reconocer que he actuado mal, tengo que reconocer que he cometido errores, tengo que reconocer que he pecado. Y esto es una experiencia también de cruz. Esto no es una experiencia para alegrarse, es una experiencia para entristecerse. Cuando hago el examen de conciencia, cuando hago el propósito de corregirme, cuando tengo que declarar mis pecados al sacerdote, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta y cuántas cosas hay que vencer? Tengo que vencer la vergüenza, tengo que vencer el tener que hablar de esto que no he hablado con nadie y que no lo sabe nadie, que nada más lo sé yo. Tengo que manifestárselo a alguien. Y eso supone que tengo que hacer un gran sacrificio. Tengo que expresar algo que está únicamente dentro de mí. Eso que he pensado, eso que he deseado, esos sentimientos que he tenido, que nadie lo sabe, pero que están mal, tengo que manifestarlo. Tengo que manifestarlo ante otra persona, que es el representante de Dios. Y eso, como les indicaba antes, supone que tengo que vencer una vergüenza grande y un gran respeto humano grande. Y uno a veces dice, ¿y si la gente supiera lo que yo he pensado, lo que yo he deseado, lo que yo he hecho, lo que yo he sido? Sería horrible, sería horrible. Esto es un secreto que llevo ahí, bajo muchas llaves, y tengo que abrirme y decir, mire, yo he sido así. Yo he sido así. Y sobre todo, si uno se confiesa con una persona que de algún modo la conoce y uno tiene como que descubrirse totalmente lo que ha sido frente a esa persona, y uno está pensando, ¿qué estará pensando este sacerdote de mí? Posiblemente pensaba que yo era así, 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 y ahora está viendo lo que realmente soy. Bueno, eso es una experiencia de cruz. Eso es una experiencia de muerte. Y estoy haciendo eso, estoy pasando por ese momento amargo. Por eso hay tanta gente que le dice, es que a mí me cuesta mucho confesarme. A todo el mundo le cuesta confesarse. ¿A quién no le va a costar el estar manifestando lo que es totalmente privado y que es el aspecto malo
el aspecto oscuro, el aspecto denigrante de uno. ¿A quién no le va a costar? ¿Quién no va a tener vergüenza de eso? Porque amo a Dios y porque quiero estar en paz con Dios y porque quiero de algún modo tener a Dios de mi parte, paso o subo en este momento a la cruz. En este momento a la cruz. Eso que decíamos en la misma canción, Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud, y al destruirlos nos trae una nueva plenitud. En ese momento yo también, como que tomo conscientemente los pecados y las esclavitudes de mi vida, y las miserias y las contradicciones de mi vida, tomo en mi cuerpo, tomo en mi persona conscientemente eso, y lo clavo en la cruz, como Cristo clavó nuestros pecados, y lo clavo en la cruz, en esa cruz que tengo que vencer. Y eso nos abre, como decíamos en la canción, una nueva plenitud y se abren unos nuevos mundos y unas nuevas vidas. Y se me quita ese peso grande que tenía. Eso que se dice, me he quitado un gran peso, me siento como ligero. Claro, algo, no que te pesa físicamente, que te está pesando ahí, en el alma, que te está como oprimiendo, que te está como quitando el que te sientas bien. Y lo expresamos de ese modo, como que hay algo que está ahí, que está haciendo que el corazón lo tenga como oprimido. Se me abren nuevos mundos, se me abren nuevas vidas, se me abren nuevas humanidades y comienzo a vivir de otro modo. Y esto lo hago porque quiero ser fiel a Dios, porque quiero ser fiel a la voluntad del Padre Dios. Entonces, eso que pasó en la cruz, lo estamos reactualizando, se está haciendo ahora presente. Ahora no es Jesús el que está muriendo, soy yo el que estoy pasando por la experiencia de la muerte. Ese pecador que era, esa persona mala que he sido, ese hombre morboso que llevo dentro de mí, lo estoy crucificando en estos momentos, en el sacramento de la reconciliación. Y de nuevo sucede lo que sucedió en el momento de la cruz, que me pongo en paz con Dios. Cristo a través de su muerte puso en paz a la humanidad con Dios, reconcilió a la humanidad con Dios, me reconcilio de nuevo con Dios. Esa reconciliación que Jesús hizo se hace actual en este momento. Eso que decíamos, que Cristo consiguió el perdón para nosotros, estamos todos perdonados, pero tenemos que hacer eficaz ese perdón. Bueno, en el sacramento de la reconciliación, ese perdón que Dios ha conseguido, que Cristo ha conseguido en la cruz, para mí lo estoy haciendo, me lo estoy apropiando, porque ese era mío, lo único que no he tomado posesión de él. Y de nuevo diríamos que se reactualiza también la alianza de Dios con nosotros. Yo estoy de parte de Dios, Dios está de parte mía también. Signo demostrativo. Y el otro signo decíamos que es signo pronóstico. El sacramento de la reconciliación está anunciando un mundo futuro, está anunciando una realidad futura. ¿Qué es lo que está anunciando? Que yo un día habré superado todo pecado, habré superado toda debilidad moral, habré superado todo peligro de no estar a la altura y seré la persona perfecta, donde ya no voy a pecar más, donde ya no voy a cometer ningún error más, donde voy a estar en paz con todo el mundo, donde voy a estar definitivamente en paz conmigo mismo y con mi conciencia. En el sacramento de la reconciliación se está anunciando eso, esa tranquilidad que tienes ahora cuando te has confesado, esa paz que estás sintiendo, mira, va a haber un momento en que la sientas mucho más profundamente y en que la experimentes con mucha más intensidad. Y eso va a ser definitivo. Esa paz ya no te la va a quitar nadie.
Esa tranquilidad nunca más la vas a perder. Nunca más vas a cometer o a hacer o a decir algo de lo cual tengas que arrepentirte. Se está anunciando en el sacramento de la reconciliación y se está anunciando también el que vas a amar intensamente por toda la eternidad a Dios. Signo pronóstico del mundo futuro, y en que Dios va a estar unido a ti ya para siempre y tú vas a estar unida o unido a Dios para siempre y vas a estar totalmente reconciliado. Y voy a estar reconciliado con todas las personas y voy a estar reconciliado con mi vida y no va a haber ninguna contradicción en mi vida y no voy a tener que avergonzarme de nada y no voy a tener que arrepentirme de nada porque todo lo hago perfecto. Todo lo veo perfecto, todo lo siento perfecto y no me voy a equivocar nunca. Se está anunciando en el sacramento de la reconciliación. Me pongo en relación con la muerte de Cristo, eso lo actualizo cuando recibo el sacramento de la reconciliación y estoy encaminándome y estoy anunciando ya el mundo futuro que se va a dar después de que yo muera. Este es el sacramento de la reconciliación. Cuando ustedes se acerquen a confesarse, como se dice, o a reconciliarse, tengan conciencia del gran misterio que se está viviendo ahí. Que quizás hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, no éramos tan conscientes. Estoy poniéndome en contacto con la muerte de Jesús. Estoy poniéndome en contacto con lo que celebramos el Viernes Santo. Eso se está actualizando en mi vida, pero al mismo tiempo estoy anunciando de que yo estoy destinado a algo que es totalmente perfecto y algo de lo cual tengo nostalgia y algo que estoy sintiendo necesidad de ello. Es decir, voy a ser la buena persona que tenía que haber sido. Por eso decimos que todos los sacramentos son caminos de vuelta al paraíso. Dios creó a la humanidad perfecta. Bueno, regresamos a aquello que Dios ha querido que seamos, eso que Dios tenía en su mente de cada uno de nosotros, nos ha visto perfectos, nos ha imaginado perfectos, nos ha deseado perfectos, no lo hemos sido, no hemos dado la talla, no hemos estado a la altura, pero llega un momento en que eso podrá realizarse. Y vamos a ser aquel hermano, aquel vecino, aquel hijo, aquel amigo totalmente perfecto. Lo que teníamos que haber sido. Aquello que se ha realizado en la Virgen María desde el principio de su existencia, en nosotros se va a realizar al final de nuestra existencia. Después de pasar por la experiencia de tantas muertes y pasar por la experiencia de tantas cruces. Y terminamos cayendo de nuevo en las manos de Dios. Y terminamos siendo lo que siempre tendríamos que haber sido, pero que no hemos podido hacer por la condición de la debilidad humana, por el pecado de origen en que hemos nacido, por el pecado de ambiente en que se ha desarrollado nuestra vida. Por eso volvemos otra vez a recordar que el sacramento de la reconciliación es un acto trascendental en nuestra propia vida, y que tiene una trascendencia en mi existencia, tiene una trascendencia también en las personas que viven conmigo. Comienzo a ser una nueva persona, vuelvo a la casa siendo una nueva madre o un nuevo padre. Tengo que hacer lo posible para mantener esa persona nueva que he conseguido ser con el sacramento de la reconciliación. Y como soy una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre, una nueva mamá o un nuevo papá o un nuevo hermano, eso tiene una trascendencia grande en la vida de familia. Hasta aquí el sacramento de la reconciliación. Bueno, en relación a la reconciliación, está claro, se trata de que lo vivan. Nos viene la Semana Santa. Yo quisiera hablar un momentito sobre la Semana Santa,
repetir un poco lo de ayer. Ahí. Repetir un poco lo de ayer. La Semana Santa la comenzamos con el Domingo de Ramos. Lo más llamativo es la Eucaristía como todos los domingos. Y se escucha la palabra de Dios como todos los domingos. Pero el Domingo de Ramos está la procesión de los ramos, donde ahí el pueblo de Jerusalén recibe a Jesús y lo aclama como Rey. Nosotros participamos en la celebración también del Domingo de Ramos. Una de las preocupaciones que tiene la gente es el conseguir el ramo, el llevar el ramo para que se le bendiga. Bueno, eso era signo, expresión para la gente que salió a recibirlo, de que aclamaban a Jesús como Rey y Señor. Lo aclamaban como Rey y Señor. Nosotros, cuando participamos el Domingo de Ramos y queremos llevar a la casa un ramo, estamos de algún modo repitiendo el gesto de los judíos cuando recibieron a Jesús. Estamos también diciendo que Jesús es el Rey y es nuestro Rey. El ser Rey significa, el que yo reconozca a alguien como Rey, en este aspecto es que yo lo sigo y yo lo obedezco y yo lo imito, y para mí es la máxima autoridad. Ese era el sentido que tenía la figura del rey en tiempo de Jesús. Hoy ya los regímenes políticos son distintos, los reyes no tienen esa característica, pero nos situamos en el tiempo de Jesús. Entonces, si yo estoy proclamando que Jesús es Rey a través de la participación el Domingo de Ramos en la Eucaristía, en la bendición de los ramos y en la procesión, si hay, o al menos en el interés por tener el ramo, si estoy proclamando que Jesús es Rey, estoy diciendo que yo estoy dispuesto a obedecerle, a seguirle y a imitarle. En el Domingo de Ramos se lee el relato de la Pasión. Se lee el relato de la Pasión. ¿Qué es lo que nos cuenta la Pasión? Que Jesús, por ser coherente con su conciencia, tenía la conciencia de que era hijo de Dios y a Dios no podía fallarle y traicionarle. El que Jesús, por ser coherente con su conciencia, por ser coherente con los valores en los que él creía, por ser coherente con el Padre Dios, con su dignidad de hijo de Dios, tiene que pasar por una serie de circunstancias muy dolorosas y muy desagradables. Y por ser coherente con su conciencia, por ser coherente con los valores en los que cree, por ser fiel al Padre Dios y por ser coherente con su dignidad, Jesús termina siendo juzgado. Jesús termina siendo condenado. Jesús termina siendo abandonado. El relato de la Pasión. Jesús termina siendo criticado. De Jesús termina burlándose la gente. Jesús termina siendo incomprendido. Jesús termina siendo catalogado como una persona, un soñador, un iluso, que no lleva a ninguna parte lo que él pretende. A todo esto le lleva el ser coherente Jesús con aquello, con lo que cree, con su dignidad de hijo de Dios, el ser coherente con los valores que ha estado defendiendo y proponiendo en su vida y en su predicación. A todo esto le lleva, o a todo esto sí, le lleva a Jesús, todo esto lo lleva a Jesús a este tipo de experiencias. Nosotros decimos que proclamamos que Jesús es nuestro Rey. ¿Qué estamos diciendo y qué estamos proclamando? Que yo estoy dispuesto a seguir a Jesús y a imitar a Jesús, que yo estoy dispuesto también a ser coherente con mi conciencia, que yo estoy dispuesto a ser coherente con los valores en los que creo, que yo estoy dispuesto a ser coherente con mi dignidad,
Será la dignidad de esposo, la dignidad de esposa, la dignidad de ciudadano, la dignidad de hermano, la dignidad de cristiano o la dignidad de profesional. Soy un profesional, quiero ser coherente con la dignidad de un profesional y quiero ser coherente con los valores, aquellos que defiendo, aquellos que propongo, aquellos que ofrezco. Esto tenemos que ser conscientes que nos va a llevar a experimentar lo mismo que Jesús experimentó posiblemente. Voy a sufrir incomprensión, muy posiblemente. Voy a sufrir quizá incomprensión en la propia familia. ¿Por qué te metes en esto? Voy a sufrir incomprensión quizá de los propios colegas. ¿Por qué tienes que ser tan responsable en el trabajo que estás haciendo si tú por ser responsable no te pagan más que al otro que no es responsable? Me lleva a este tipo de experiencias, a la incomprensión. Me lleva también quizá a la incomprensión de los propios hijos. Pero bueno, papá, ¿por qué eres tan estricto y tan fiel en los compromisos que tienes? Me lleva a esto. Aquí hay un montón de gente que no me entiende, ¿Esto qué supone? El que me voy a sentir muchas veces solo, como le pasa a Jesús. A Jesús no lo entienden, a mí no me entienden, a mí no me comprenden, no se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo. Me va a llevar a eso. Me va a llevar posiblemente también a que me sienta solo y a que me sienta aislado. Con este no se puede contar. A este no le propongas nada de eso, porque no te va a seguir. Este no aprueba esas cosas. Me voy a encontrar también en esa situación. Y me voy a encontrar el que quizá a mi alrededor se pueda crear también un vacío. Me voy a sentir solo, me voy a sentir incomprendido, voy a ser objeto quizá también de burla, de chistes, me van a poner quizá algún mote, algún apodo. Va a haber gente que me vuelva también a decir lo que le dijeron a Jesús: bájate de la cruz, no ves que has fracasado, no ves que no lleva esto a ninguna cosa, no ves que no se consigue nada, no ves que estás luchando contra todo el mundo, no te empeñes, que es un fracaso, eres un iluso, bájate de la cruz, que le dicen a Jesús, y vive como vivimos nosotros. ¿Por qué tienes que estar sufriendo? ¿Por qué tienes que estar ahí muriendo? Si todo el mundo piensa de modo distinto, si todo el mundo actúa de modo distinto, bájate de ahí. Déjate de estar luchando por tal cosa. Déjate de estar exponiéndote por defender tales principios o tales valores. ¿No ves que no se consigue nada? Que no te acompaña nadie, que nadie te sigue, que además se aprovechan de ti, como se han aprovechado de Jesús todos aquellos a los cuales Él ayudó con los milagros y ahora lo dejaron solo. ¿No ves? Bueno, esto lo vamos a experimentar. Vamos a experimentar también, como experimentó Jesús, en determinados momentos, como una gran angustia. Angustia, me siento angustiado. ¿Por qué? Porque no me siento apoyado por nadie. Me siento angustiado. Una gran angustia. Me siento, como les indicábamos, aislado. Me vienen, como de algún modo lo manifiesta Jesús, momentos en que puedo comenzar a dudar. Lo que he estado haciendo, no me habré equivocado. No estaré actuando como no debía actuar. Eso que dice Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que hay un poquito como que se plantea la cosa de decir, bueno, pues es que hasta Dios me ha abandonado, es que yo estoy actuando mal. Puede llegar también ese momento en que comienzo como a cuestionarme lo que estoy viviendo, el modo como estoy actuando, lo que estoy haciendo, lo que estoy defendiendo.
¿No será que estoy equivocado? ¿No será que estoy actuando mal? ¿No será que todos los demás tienen razón? La misma experiencia de Jesús. Tengo que estar dispuesto a vivir esto. Tengo que estar dispuesto a que se alejen de mí aquellos en los cuales yo confiaba y que no me entienden. De Jesús se alejan los apóstoles, aquellos que han estado viviendo con Él, aquellos que le han estado escuchando, aquellos que se supone que lo entendían y lo comprendían, y que comprendían lo que Él decía. Se han alejado. Y voy a experimentar que quizá cuando la situación se me pone un poco difícil, nadie me apoya, nadie me anima, nadie me acompaña. Y me quedo solo, a veces, como diríamos, luchando contra lo imposible. Esta es la experiencia de Jesús por querer ser coherente con aquello en lo que cree, con su conciencia, con su dignidad, con los valores en los que se afirma y los que ha estado defendiendo. Y entonces incluso se puede uno plantear, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué estoy intentando ser honesto? Pero es que puedo, es que tiene sentido esto, es que voy a poder continuar en esta lucha que yo tengo. Esta es la experiencia del Domingo de Ramos. Esto es hacia lo que se nos recuerda el Domingo de Ramos en la bendición de los ramos y al escuchar el relato de la pasión. Mira que tienes que seguir a Jesús, que tienes que reconocerlo como tu Señor y como tu Rey, que tienes que imitarlo, pero que te vas a enfrentar muy posiblemente con esto. Domingo de Ramos. Y uno puede decir, bueno, ¿y entonces para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Y como lo que tenemos que celebrar es toda la Semana Santa, la respuesta a Jesús, a todo lo que Jesús ha sufrido o va a sufrir, la vamos a encontrar en el Domingo de Resurrección. Es decir, no podemos estar ya celebrando el Domingo de Ramos lo que vamos a celebrar en la Vigilia Pascual. Entonces, Domingo de Ramos. El otro día importante que viene es el Jueves Santo. Únicamente unas cuantas cosas, unos cuantos elementos para ayudarles a ustedes a que se metan en la celebración del Jueves Santo. En el Jueves Santo se lee el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan no hay ningún relato de la institución de la Eucaristía. Y sabemos que el Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía. No hay el relato de la institución de la Eucaristía, porque es el Evangelio de San Juan. La institución de la Eucaristía está en los otros evangelios, en el Evangelio de San Juan no está. Pero San Juan nos ha puesto ahí una cosa, y eso se hace el Jueves Santo, el lavatorio de los pies. En vez de ponernos el relato de la Eucaristía, se nos pone el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. ¿Qué es lo que sucede en el lavatorio de los pies y qué es lo que significa el lavatorio de los pies? Nos quedamos únicamente con eso que hay allí 12 niñitos o 12 personas mayores y bueno, como se rompe la cosa normal de la celebración de la Eucaristía, nos quedamos ahí y no terminamos de ver el significado profundo. Antes de el relato, antes de la realización del lavatorio de los pies, se lee un trozo del Evangelio de San Juan y donde se dice, comienza
Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, amando a los suyos, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba, se quitó las vestiduras, se puso una toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Sabiendo Jesús que había llegado el momento de pasar de este mundo al Padre. Decimos que no pone la Eucaristía, el Evangelio de San Juan. Jesús es consciente del momento que está viviendo. Y Jesús es consciente de lo que se acerca. Eso lo sabe Él. Y Jesús es consciente de los momentos difíciles que se le aproximan. Y Jesús es consciente de todo este drama que hemos explicado antes en el Domingo de Ramos. Jesús es consciente de eso. Y Jesús está tranquilo. Y Jesús habla con serenidad de todo esto. No ha perdido la paz. ¿Por qué? Porque Jesús está reconciliado con su propia realidad. Y como está reconciliado con su propia realidad, por dura que sea, Jesús habla de ella con serenidad y con paz y con equilibrio. Está reconciliado. La primera cosa para poder participar eficazmente en la Eucaristía, entre paréntesis, recordamos que es volver a repetir el gesto de Jesús. Estando cenando, Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomó el cáliz, lo bendijo y esta es mi sangre, beban todos de ella. Y les dice, hagan esto siempre en memoria mía. Hagan esto, pensando en mí y por mí. Repitan este gesto. La Eucaristía es eso, volver a repetir el gesto de Jesús. La Eucaristía no termina en la Iglesia. El gesto de Jesús hay que prolongarlo después en la vida, hay que prolongarlo en la familia. Será el que me sacrifico más por los otros, el que hago más por las otras personas, el que las trato mejor, el que soy más amable, el que soy más respetuoso, el que ayudo más. Bueno, cada uno verá cómo en la vida se le presentan ocasiones como de ir compartiendo la propia vida con los demás. Se nos decía que en el Evangelio de San Juan no se habla de la Eucaristía, pero se nos habla de esto como condiciones para poder repetir el gesto de Jesús, repetir y vivir la Eucaristía. Yo no puedo compartir mi vida con todos. No se trata que la comparta con las personas que son amigas, las que me caen simpáticas, no, con todos. En el orden político, por ejemplo, con los que piensan de modo distinto, tienen una militancia distinta a mía. Es decir, yo no voy a poder compartir mi vida con el otro si yo no estoy reconciliado con mi propia realidad. Es decir, si yo no acepto lo que soy, si yo no acepto mis limitaciones, si yo no acepto mis orígenes, si yo no acepto mis fracasos, si yo no acepto mis errores, si yo no acepto la realidad de mi propio país, si yo no acepto la situación que se está viviendo, si no la acepto, otra cosa es, vamos a ver cómo a partir de ahí se puede ir trabajando para ir mejorando las realidades. Pero yo no voy a poder compartir si yo no estoy reconciliado. ¿Cómo voy a compartir yo con esta persona? Porque tiene ideas distintas si yo no estoy reconciliado con ella. Si yo no acepto las personas que tengo alrededor y con las que tengo que convivir, no puedo repetir el gesto de Jesús. No puedo ir partiendo y rompiendo mi vida en beneficio de los demás. ¿Cómo voy a romper mi vida yo con mis hijos si a mis hijos no los acepto? ¿Cómo voy a romper yo mi vida y a partir mi vida y a dar mi vida por la otra persona si a la otra persona no la acepto? Entonces, lo primero que aparece ahí en el relato del lavatorio de los pies, la reconciliación. Y si yo no estoy reconciliado porque no acepto
una serie de aspectos de la realidad que forman parte de mi vida, porque soy viejo, soy chico, soy grande, o soy feo, o no soy alto, no sé, una gran cantidad de cosas, o provengo de tal familia, o soy pobre, o estoy enfermo, o he fracasado. Si yo no acepto eso, ¿qué pasa? Por eso es parte de mi vida. ¿Qué pasa? Que tengo que estar luchando con ello para negarlo, no puedo negarlo, porque eso es parte de mi existencia. Entonces estoy en una guerra interna, y estoy en una tensión interna, y estoy en una insatisfacción interna. Y como uno no puede estar constantemente tenso, en esa tensión constante, tengo que tener alguna válvula de escape, nos dicen, para que la olla no reviente. Llega un momento en que la presión es muy grande, tiene que haber alguna olla de escape, alguna válvula de escape, para que la olla no reviente, para que no reviente esa olla interior, que soy yo, tiene que haber alguna válvula de escape. Y entonces me vuelvo agresivo, me vuelvo violento, me vuelvo irritable, me vuelvo molesto, me vuelvo intratable, me vuelvo amargado, porque estoy buscando salidas a esa tensión, o busco válvulas de escape en otra serie de cosas. Consumo alcohol, consumo droga, el sexo, el trabajo, totalmente ocupado, ¿para qué? Para no pensar en mí mismo. Bueno, esto es consecuencia de la no reconciliación y la no aceptación de mi propia realidad. Entonces, para ir a participar en la Eucaristía, para poder vivir en la Eucaristía, lo primero, estar reconciliado. Y después, evidentemente, con Dios. Estar reconciliado. Lo segundo que hace Jesús, nos decía que se quita el manto. Bueno, el manto se ponía pues para protegerse del medio ambiente, para protegerse del medio ambiente, del frío sobre todo, y a veces del calor. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el ambiente es como inhóspito o desagradable o no conveniente. Entonces se iba haciendo los mantos y se iban poniendo los mantos. A veces la vida nos resulta complicada. A veces la vida, por el modo como soy o porque como me he ido haciendo, me resulta difícil. A veces encuentro obstáculos en convivir con determinadas personas. Entonces, para protegerme de esas agresiones del medio ambiente donde me muevo, no el ambiente físico, no el medio ambiente físico, el medio ambiente humano, me voy haciendo también mantos. Entonces, frente a esta persona, me protejo con el manto, por ejemplo, del autoritarismo, con el manto del grito, con el manto de la amenaza. Es que si no grito en la casa, yo no me impongo como papá. Es que si no trato mal a los empleados, nadie me respeta. Y me voy construyendo mantos. Es que si no hablo, es que si no murmuro, es que si no critico, no puedo vivir. Y me voy haciendo el manto de la crítica. Y es que si no miento, pues tengo que enfrentar situaciones y me cuesta mucho enfrentar la realidad. Y me voy construyendo el manto de la mentira. Es que si no ando trampeando, la vida me resulta muy difícil y ando siempre en trampas. Y ando siempre por ahí como engañando. Es que si no robo, no me puedo contener. Y termino robando. Y me voy haciendo el manto o la costumbre de robar. Bueno, nos vamos haciendo mantos.